Hola amigos, ¿cómo estáis? Antes de nada resaltar que lo que ayer sucedió, no es que Ucrania capituló, es que ha capitulado toda la OTAN, y no lo dice cualquiera, lo dice el propio Estados Unidos, que reconoce implícitamente el triunfo militar de Rusia sobre la OTAN. Y viene a decir para más recochineo de toda Europa, que Rusia es invencible militarmente, por lo que no quiere problemas militares con Rusia. Lo de que es invencible militarmente hay que interpretarlo así, y salvo que algún loco de Atar esté dispuesto a ir a la destrucción mutua asegurada. Es la tercera vez que Rusia ha derrotado al fascismo occidental de la OTAN, pero esta vez ha sido más humillante que las anteriores. Porque está luchando contra todo el mundo occidental, que son sobre 50 naciones que componen el Cuarto Reich. Pero cuidado que aquí todavía hay mucha tela que cortar, y no estamos exentos de cualquier locura. Por lo tanto, yo diría lo mismo que dijo el Che, en 1979 creo. No se puede confiar en el imperialismo, ni tantito así, nada. ¿Dónde se ha metido el Borrell? Aquel que, todavía días antes de marcharse seguía diciendo que a Rusia había que ganarle la guerra en el campo de batalla. Me imagino que la ciudadanía europea tendrá que empezar a levantar cadalsos en las plazas para juzgar a estos nazis que han provocado el genocidio paneslavo, y el de los palestinos. Pero tranquilos, porque si el Cuarto Reich se ha impuesto es porque nosotros los ciudadanos los hemos elegido, por lo tanto blanco y en botella. Hoy estoy enfermo de lo que he tenido que oír esta mañana por las emisoras de Falsimedia. No tienen vergüenza, son unos sátrapas de tomo y lomo, y siguen con la matraca de los valores europeos. Valores como el fascismo, los del colonialismo, el esclavismo, el militarismo que ya ha provocado 3 guerras mundiales, y etcétera etcétera etcétera. Y lo curioso es que absolutamente nadie le he oído decir nada de que en Ucrania habían instaurado un régimen nazi, que ha sacrificado a su pueblo para ahorrar las vidas europeas. ¡Qué poca vergüenza! Da asco oírlos. Hoy el canciller ruso Sergei Lavrov nos ha dejado a la altura del barro. Expresó que dada la consternación que causó la conversación entre Putin y Trump, Occidente ha empezado a dar por hecho todo lo que está realizando el régimen de Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, comentó este jueves la reacción mundial a la conversación entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, indicando que les sorprendió que la percibieran como algo fuera de lo normal, declaró el canciller ruso. Cuando le preguntaron si Rusia pensaba que es posible mejorar las relaciones entre Moscú y Washington tras la llamada telefónica, Lavrov se refirió a la anormalidad del periodo del mandato presidencial de Joe Biden. Cuando tras el inicio de la operación militar especial se acusó a Rusia de todos los pecados, cuando nadie escuchó durante mucho tiempo nuestras advertencias sobre las causas profundas. Y cuando varias veces seguidas se llegó a acuerdos sobre cómo salvar a Ucrania tras el golpe de Estado nazi, que fue estimulado y financiado por Occidente, nadie reaccionó, y no nos quedó más remedio que resolver nosotros mismos el problema declarando una operación militar especial, afirmó el jefe de la diplomacia rusa. En este contexto, Lavrov hizo hincapié en que la administración Biden y sus satélites europeos han tirado por la borda el diálogo, han desechado la diplomacia como método de comunicación con el exterior, han pasado al lenguaje de las amenazas, de las sanciones. Agregó que Occidente ha armado al régimen nazi de Kiev para desatar una guerra contra Rusia, enviando a sus especialistas a guiar los misiles de largo alcance para golpear el territorio internacionalmente reconocido de la Federación Rusa. Asimismo, Lavrov hizo hincapié en que los países occidentales estaban acostumbrados a tal enfoque por parte del expresidente estadounidense, y por eso mucha gente, incluidos los líderes de la Unión Europea, se quedó estupefacta cuando tuvo lugar una conversación normal y elemental entre dos personas educadas y de buenos modales. En este contexto, agregó que Putin y Trump son personas que no pasan por alto los desacuerdos, que son muchos, y que entienden perfectamente que la política consiste en sentarse a hablar y encontrar puntos en común. Además, enfatizó que tal reacción de Occidente demuestra que prácticamente ya no quedan personas así. Aunque yo por mi parte no hubiese sido tan educado, y vuelvo a repetir lo del Che Guevara. No se puede confiar en el imperialismo occidental, ni tantito así, nada.
ya que solo la derrota que han sufrido contra Rusia, y el pánico que tienen ahora mismo, les ha hecho reconocer la derrota, pero no olvidemos que a la vuelta de la esquina, te la juegan a la sombra de un huevo. Hoy las cancillerías occidentales echan humo, parece un concurso entre las cabezas de la hidra, a ver quién es el más cretino, y a ver quién suelta por la boca más odio hacia Rusia. Pero el jefe del Pentágono nos ha abierto los ojos a los europeos, y nos ha puesto en nuestro sitio, que no es ni más ni menos que en el rincón de la historia. Hasta el punto de que ya se habla de una nueva conferencia de Yalta, en la que desaparecerá de la foto el hueco que ocupó el europeo Winston Churchill, que será sustituido por Xi Jinping, dejándonos a los europeos solo el derecho al pataleo. Luego dirán por qué. Pues por ejemplo por lo que ha dicho ayer el ministro español de Exteriores, que dijo que no se puede celebrar una conferencia de paz sin que esté Ucrania, uno de los contendientes. ¡Qué gentuza! Se le olvida que en tiempos de Borrell, la OTAN, en ínclito triunfador, hizo una conferencia de paz para Ucrania celebrada en Suiza, y no invitaron a Rusia. ¿Pero dónde vas con políticos así? El caso es que la rendición del Pentágono ha sido de las que hacen época, pero hay que reconocerle que a los europeos nos ha hecho bajar de la nube de ese universo paralelo donde vivimos los habitantes del jardín. Atentos a lo que dijo el jefe del Pentágono Pete Hegseth, no tiene desperdicio. Volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Asimismo, Estados Unidos no ve el ingreso de Ucrania en la OTAN como un resultado realista de una eventual solución diplomática del conflicto. Durante la reunión en formato Ramstein celebrada este miércoles en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha declarado que hay que empezar a reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir esta meta ilusoria solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento, afirmó el jefe del Pentágono, señalando que una paz duradera para Ucrania debe incluir garantías de seguridad para que no vuelva a estallar la guerra. Asimismo, Hegseth indicó que el gobierno estadounidense no cree que la adhesión de Ucrania a la OTAN sea un desenlace realista de una solución negociada del conflicto. En cambio, las garantías de seguridad para Kiev deben estar respaldadas por tropas competentes europeas y no europeas, que no estarían cubiertas por la letra del artículo 5 de la OTAN, que estipula que un ataque contra un aliado de la alianza se considera un ataque contra todos, y no habrá tropas de Estados Unidos en Ucrania. Atentos, porque esto puede ser una forma de decir que no habrá soldados de Estados Unidos en ninguna parte cerca de las fronteras rusas. Considerar que no lo he dicho, porque no quiero influir en que se disparen las bolsas de valores por la revalorización de las fábricas de pañales. Según el jefe del Pentágono, salvaguardar la seguridad europea debe ser un imperativo para los miembros europeos de la OTAN, siendo Europa la que deba proporcionar la mayor parte de la futura ayuda letal, y no letal a Ucrania. Esto significa donar más municiones y equipos, aprovechar las ventajas comparativas, ampliar su base industrial de defensa, y, lo que es más importante, ser sinceros con sus ciudadanos sobre la amenaza a la que se enfrenta Europa, razonó Pete Hegseth. Para ser claros, como parte de cualquier garantía de seguridad, no habrá tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania, aseguró Hegseth, indicando que el presidente Donald Trump busca poner fin al conflicto armado mediante la diplomacia y sentando a la mesa tanto a Rusia como a Ucrania. Digo yo que me imagino que por separado, ya que Putin dudo mucho que se siente frente al nazi Zelensky. A medida que la guerra se acerca a su tercer aniversario, nuestro mensaje es claro, el derramamiento de sangre debe parar y esta guerra debe terminar, concluyó el secretario de Defensa, quien aseguró que lograr una paz duradera es una prioridad absoluta para Trump. También os habrá llamado la atención estos días la descortesía que Macron tuvo para con el presidente de la India, al que se negó a darle la mano descaradamente. Fue algo alucinante propia de cerebros fascistas, ya que además Macron era el anfitrión del acto sobre inteligencia artificial. ¿Por qué lo hizo? Pues seguro que tiene que ver con que la India está a punto de cerrar una operación de muchísimo dinero para adquirir cazas de combate, y todo parece indicar que Rusia con el Su-57 será el elegido. Estos días en la India se ha celebrado una demostración de aviones de combate,
y el Su-57 está a tal distancia de los franceses y del F-35 de Estados Unidos, que incluso el estadounidense se negó a hacer la demostración para no hacer el ridículo, y solo hizo un pequeño vuelo para cubrir el expediente. Rusia ya ha terminado toda la fase del Su-57, y empezará la exportación este mismo año. Rusia confirmó que la primera entrega de exportación del Su-57 se llevará a cabo en 2025. Según los periodistas de la revista militar Iwat Magazine, en su nuevo artículo, están tratando de asumir qué país puede convertirse en cliente de este avión moderno. El jefe de la Corporación de Defensa Estatal rusa Rosoboronexport, Alexander Mikheev, confirmó que el primer cliente extranjero del luchador Su-57 de quinta generación recibirá y comenzará a operar su primer avión en 2025 en Argelia. El primer país en poseer el caza de la quinta generación Su-57 comenzará a operar este avión, que será entregado por Rosoboronexport, en 2025, dijo en la apertura del Aero India 2025 ayer. Este anuncio fue seguido por la confirmación de Mikheev, en noviembre, de que un cliente extranjero no identificado ya había firmado su primer contrato para la adquisición de la aeronave, y la declaración del director general de la Corporación Estatal de Aviones Unidos, Vadim Badey. Aunque el nombre del cliente era desconocido, desde 2020 hubo informes de que Argelia realizó tales pedidos. Se espera que la confirmación de los primeros suministros de exportación para fin de año fortalezca las posiciones de los partidarios de las adquisiciones del Su-57 en el Ministerio de Defensa de la India, ya que la Fuerza Aérea de la India ha estado mostrando un interés significativo y creciente en este avión y no tienen opciones alternativas para adquirir cazas de quinta generación. Antes del anuncio de que la exportación del Su-57 comenzará en 2025, la escala de la inversión de Rusia en la expansión de las líneas de producción para apoyar el programa, lo que nos permitirá producir muchos más aviones que los 76 ordenados por el Ministerio de Defensa ruso, indicó que, tal vez se logró una transacción de exportación. Argelia demuestra las señales obvias de que planea comprar combatientes. En los últimos años, los oficiales militares argelinos fueron vistos con modelos de aviones en sus manos, y en 2020 se instaló un collaje con la imagen de un luchador en el Ministerio de Defensa del país. Se informa que el primer luchador Su-57 está diseñado para reemplazar a los interceptores modernizados del MiG-25, que fueron discapacitados en junio de 2022. Aunque se supone que los pedidos de Argelia han ayudado a financiar la expansión de la producción en los últimos 5 años, los pedidos más grandes esperados de otros clientes, en particular de la India, probablemente contribuirán a una mayor expansión. Y, posiblemente, abrir la segunda instalación de producción junto a la fábrica de aviación en Komsomolsk-on-Amur. Se espera que el nivel único de las pruebas de lucha del Su-57 entre los combatientes de quinta generación se convierta en el factor principal que estimula el interés de varios ejércitos, ya que las operaciones incluyeron la supresión de la defensa aérea, las batallas aire-aire, los disparos de alta precisión y otras operaciones en el espacio aéreo bien protegido. Y a Macron, por lo que se ve, no le ha sentado nada bien, y no se le ocurre otra majadería que ser descortés con el presidente de una nación de 1.500 millones de personas. Acojonante. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.